Enhorabuena. Sexualidad. Enhorabuena, 11 años. Cuando se trata de decidir entre el sexo con amor o sin él, todo se basa en los gustos. Hay quienes viven el presente, mientras que otras mujeres sueñan con un futuro en común con su pareja. Hay novios que durante la relación sexual se miran fijamente a los ojos y se dan besos o susurran al oído cuánto se aman, y se quedan a dormir juntos y abrazados. Hay otras personas que después del sexo vuelven cada uno a su casa. Todo se basa en la personalidad de cada persona, ya que hay mujeres más románticas, tal vez influidas por las telenovelas y los cuentos felices, mientras que otras se dejan guiar por la diversión. ¿Cuál es peor? ¿Cuál es mejor? Todo depende de quiénes somos y de qué buscamos para nuestra vida. El sentimiento de soledad o de vacío tras un acto sexual puede indicar perfectamente que no estamos hechos para el sexo sin amor. Enhorabuena, 11 años. Bueno, ahí está este tema complicado para muchos hablar de sexo, pero aquí nosotros, como cada viernes, con Alejandro Velarde vamos a debatir sobre este tema tan importante, el sexo con amor y sin amor. Bienvenido, Alejandro, y gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Buen día. ¿A invitación a su programa, a tu programa. Ya le vamos a contar el chiste. Oye, Alejandro, ¿está bien dicho sexo con amor o sin amor? ¿Puede? Todo depende de cómo planteemos la pregunta, ¿no? Si preguntamos, por ejemplo, ¿puede haber actividad sexual sin sentimiento? Por supuesto que sí. Cualquier persona, hombre o mujer, tiene la capacidad de sentir deseo sexual y de tener actividad sexual, incluso de llegar al orgasmo y sentir satisfacción sexual orgásmica teniendo actividad sexual sin que necesariamente estén involucrados los sentimientos, pero eso es actividad sexual sin involucrar sentimientos. Ahora, si la pregunta es, ¿puedo tener una relación placentera en términos generales con una persona en la cual yo pueda no incluir los sentimientos? Entonces la respuesta es no. La actividad sexual siempre va a ir acompañada de lo sentimental, de los sentimientos, ¿no? Porque la sexualidad tiene varias dimensiones o partes. Una es la dimensión física, que es la respuesta sexual. El tener un orgasmo cualquiera lo puede tener con o sin sentimientos. Pero también la sexualidad tiene otras partes, otros componentes, como por ejemplo la parte psicológica que involucra los sentimientos. Entonces yo automáticamente, aunque no quiera, va a llegar un momento en el que esa parte psicológica, relacional, afectiva, etcétera, se va a presentar. Eso explica por qué muchas veces relaciones que empiezan como solo actividad sexual, en la que ambos incluso dicen no vamos a involucrar sentimientos, ¿no? Esto es solo sexo, a la larga terminan involucrándose los sentimientos. Pero muchas veces igual te obligan a tener que mentir con respecto a los sentimientos para poder conseguir sexo. Claro, eso depende de cómo, primero, de qué tipo de relación yo quiero tener, digamos, ¿no? Porque muchas veces se idealiza y claro, se involucra los sentimientos como requisito para la actividad sexual, pero por eso es que hay que diferenciar. Una cosa es actividad sexual o llegar al orgasmo, que hombres o mujeres lo pueden hacer, y otra cosa es empezar a sentir algo y desarrollar lo que se conoce como la intimidad. La intimidad incluye la intimidad o cercanía física, que sería lo sexual, con o sin orgasmo, y la cercanía afectiva, que sería el sentimiento que yo tengo por una persona. Para que una relación sea completamente satisfactoria en una pareja tienen que presentarse ambos aspectos, pues, la parte sexual y la parte relacional, la parte emocional, la parte psicológica. Por eso es que cuando nos enamoramos, automáticamente tendemos a sentir deseo sexual por esa persona, ¿no? El mejor afrodisíaco es estar enamorado muchas veces, ¿no? ¿Se podría decir que uno se llega a enamorar al tener sexo? Se puede dar esa situación. Intentemos para ver si nos enamoramos. Se puede dar. Incluso, muy buena pregunta, porque incluso hay personas y hay parejas que yo diría que ya no tienen sentimiento, se llevan a las patadas, pero con el sexo o con las relaciones sexuales se llevan 3000%. Y por eso siguen. Y esa es la única quizás unión. Ahora, podemos debatirlo, está bien, está mal. Por ahí le preguntaríamos a la persona, ¿siente placer sexual? Bueno, probablemente diga que sí. Y si le preguntamos, ¿usted se siente feliz en esta relación de pareja? Claro. Probablemente va a decir que no. ¿Por qué? Porque la dimensión, o sea, la relación completa tiene que incluir lo afectivo
y lo sexual. Más allá de que en lo sexual hablemos de cuántos orgasmos tengamos, cuántas veces tengamos relaciones o cuántas posturas, etcétera. Y sobre ese tema que ya lo está tomando ya así, sin hablar, sin tabús, el tema de tener sexo sin amor, ¿puede llegar a satisfacer de igual manera o tener el mismo nivel de placer que teniéndolo con amor? Si hablamos del orgasmo, sí, el orgasmo se puede producir a consecuencia de la estimulación, ¿no? Y del intercambio de caricias y de la actividad sexual en sí. Entonces, en términos de orgasmo, cualquiera podría llegar a tener y sentir esa satisfacción sexual. Sin embargo, si hablamos ya de la felicidad sexual o de la relación más completa, complementaria, digamos, ahí necesariamente viene el componente de los sentimientos. Ahora hay diferencias entre hombres y mujeres también, ¿no? A los hombres nos educan, lamentablemente, la educación sexista para que separemos los sentimientos del sexo, de la actividad sexual. En cambio, a la mujer se le educa al revés, para que asocie lo sentimental a la actividad sexual. Entonces, por eso ella, para tener relaciones sexuales con alguien, ella tiene que sentir algo. Ella tiene ese discurso que tiene que sentir algo por ese hombre con quien tiene relaciones sexuales. En cambio, al hombre, más bien mejor si no siente nada. Esa es la educación sexista que lamentablemente tenemos aún, ¿no? Y eso explica por qué hay diferencias, ¿no? Y por qué a veces cuando se habla de satisfacción sexual se dice, no, pero es que el hombre se satisface. Claro, porque su respuesta sexual es más corta, más inmediata, y porque este esquema de género social también le ayuda en ese sentido. Y por lo contrario a la mujer, más bien influye en que tenga poco nivel de satisfacción sexual. ¿Se podría decir que una persona tiene un problema, un trastorno que necesita que le digas que la amas para que pueda llegar al orgasmo? Eso más es una cuestión relacional, ¿no? Ahí estamos hablando básicamente de los sentimientos y del vínculo. No, pero me refiero a que, por ejemplo, se conocieron esa noche, salieron a bailar, se van al nidito, y ella dice, o él dice, necesito que me digas que me amas para que pueda terminar o pueda llegar al orgasmo. ¿Eso es normal? Bueno, eso puede ser más una cuestión de personalidad, ¿no? De reforzar la autoestima, de sentirse valorado, alguna cuestión así, no precisamente un trastorno. Ahora, si eso es una pauta que se repite en otros ámbitos de su vida, ¿no? Entonces ya podemos hablar de que hay tal vez algún problema. O sea, que puede tener un mal sexo si no le dices te amo. Claro, puede influir. Lo que pasa es que no tanto por si me dice o no me dice que me ama. El problema está en que si yo pienso que para tener una buena relación sexual me tienen que decir que me amen, entonces esa expectativa genera que yo no tenga una buena relación sexual si no me dicen que me aman. Te puede generar una frustración si es que claro no que sí, por supuesto. Oye, Alejandro, referente a esto, ¿qué pasa con las parejas que buscan un tercero? Bueno, o sea, digo más. yo, son más, los cuernos, claro. Los cuernos, así de simple, ¿no? Una o más, es porque ya no hay de repente amor, ya no hay un sentimiento de, no sé, quizá uno no quiera terminar. Vuelvo a lo que decía antes, depende cómo definamos, ¿no? Por ejemplo, no hay una única definición de amor, pero en términos muy generales, el amor tiene que ver con el interés sincero por la otra persona, por no dañar los sentimientos, emociones, etcétera, de la otra persona. Si adoptamos ese concepto de amor, entonces si usted es infiel a su pareja, pues no le está demostrando amor. ¿Por qué? Porque usted sabe que si su pareja se entera que usted le es infiel, la va a lastimar. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos decir que usted ame a su pareja, ¿no? Entonces, en cambio, si definimos el amor de otra manera, ¿no? Porque hay parejas swinger que intercambian a su pareja, por ejemplo, y definen la fidelidad con el hecho de ser sincero y decirse la verdad simplemente. Entonces, yo sé con quién puede estar ella y ella sabe con quién puedo estar yo, digamos. Y si los dos lo asumen y si los dos lo aceptan, y bueno, viven su vida de esa manera, pues es una decisión. O sea, tienen reglas también, ¿no? Hasta los tienen reglas y tienen... Exactamente. Claro, y la regla es que sea tu pareja la que se intercambia, que haya aceptación, es totalmente voluntario, nadie obliga a nadie, ¿no? Depende de cómo se plantean al final las normas dentro de la relación, ¿no? Depende de los valores de la relación. Oye, Alejandro, ¿y por qué crees que los tiempos han cambiado tanto referente a esto? Porque yo lo decía al comienzo del programa, en época de mis padres, por ejemplo, hasta era una ofensa incluso llegar al altar, ya haber tenido relaciones, ¿no? Iniciado. O sea, claro, iniciado con el tema... Más para la mujer, sí, ¿no? Claro, para la mujer más, era una sociedad muy complicada en ese aspecto, hoy día está un poco más abierto, pero
¿Por qué crees que ha cambiado tanto el mundo referente a eso hoy día? Bueno, hay muchos factores. Uno de los principales es el fenómeno de la globalización, pues, ¿no? Vivimos en una sociedad conectada en todos los sentidos. Entonces, antes, al vivir de manera un poco más aislada, las formas de comportamiento de cada sociedad tendían a perpetuarse, a mantenerse de la misma manera, ¿no? En cambio, ahora vivimos en lo que se llama la aldea global, pues, ¿no? Sabemos cómo son las cosas en cualquier parte del mundo, y entonces la observación da lugar a la comparación, y la comparación da lugar a la experimentación. Imagínense. A curiosear y investigar. Pero se puede decir que mientras sea responsabilidad, o sea, un sexo responsable, se lo puede tener sin necesidad del amor. Claro, podemos hablar de conducta sexual responsable. Ya. ¿Y qué implica eso? Que yo tengo una actividad sexual que encaje con mis valores, mi forma de pensar, con las expectativas que yo tengo, y también con el cuidado físico de la actividad sexual. Si yo no uso preservativo, por ejemplo, me pongo a una infección de transmisión sexual o al VIH, o a situaciones tan complicadas como tener un embarazo no deseado, ¿no? O a establecer un vínculo de pareja que no deseo de repente establecer en el caso de la mujer. Entonces, eso sería conducta sexual responsable, saber y asumir la consecuencia de mis actos. Antes ¡Te amamos! Por favor, antes, una consulta antes de ir cerrando, por favor. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del el sexo sin amor, pero ¿se puede tener amor en pareja sin sexo? Bueno, igual es un poco debatible. Puede haber relaciones en las que haya un gran nivel de sentimiento, pero la intimidad física es necesaria, siempre se va a presentar. Lo que puede variar es cómo es esa intimidad física. Por ejemplo, la frecuencia, el tipo de actividad sexual, eso puede variar. Pero en una relación completa no se puede separar lo afectivo de lo sexual. Siempre van juntos, son dos patas de la misma mesa. Excelente, No se puede muchísimas gracias Alejandro Velardes, nuestro psicoterapeuta sexual, amigo de la casa. Gracias Alejandro, de verdad un placer. Cerramos el tema del día y nos vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos. Enhorabuena.